piden qué es lo que se le va a evaluar al estudiante. ¿Sí? Eso no nos piden, que eso es lo que yo entregué ya. Y la forma de cursar teoría de los circuitos. Entonces, hay dos modalidades, ¿sí? La modalidad A, mediante portafolio, ¿sí? Que es lo que yo les manifesté al principio, que tenemos que hacer 3 exámenes, ¿sí? Bueno, de esos exámenes van a tener un peso del 85% y vamos a hacer un proyecto en simulación en TINA o MicroCAD del 15%, ¿sí? Bueno, así es como juntamos el 100%. Ahora, para poder acceder al portafolio, ¿sí? A esa modalidad de evaluación, el estudiante debe haber asistido como mínimo al 80% de las clases. Quien no tenga el 80% no tiene derecho a presentar portafolio, ¿sí? Entonces, si no asistió en el 80%, bueno, pues esperan al examen general de conocimientos, ¿sí? Entonces, aquí es explícita la forma de que para que tú tengas esta modalidad de portafolio, pues tú tienes que generar evidencias, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias? Haber asistido a clase, ¿sí? Entregar tareas, ya sea resolviendo problemas y enviarlos en formato PDF o entregando simulaciones en software, o sea, lo que yo les vaya pidiendo. Entonces, todo lo anterior queda registrado ya sea en la plataforma Google Classroom o el correo institucional del profesor. Todo lo que ustedes me entreguen queda registrado. Aquí están ustedes y aquí están, ¿sí? Los nombres de los que entregaron, ¿sí? Por ejemplo, dice Julio César Reyes Alejo, del 15 de marzo y luego del 9 de marzo está sin entregar nada, ¿sí? Entonces Julio César piensa que ya puede presentar examen y no va a presentar examen, ¿sí? Por no entregar tareas. Luis Santiago, Manuel Cruz Maldonado, Manuel Martínez Trejo, ¿sí? Miguel Ángel Pérez, no sé si sigue existiendo este joven en clase, ¿sí? Entonces aquí están todas las evidencias, ¿sí? Por ejemplo, el Pizarro tiene en color verde que sí entregó, ¿sí? Igual Sandra. Entonces, aquí está todo registrado y aquí ya no hay mano negra de que el profesor me quiso afectar en mi calificación, ¿sí? Entonces aquí el sistema lo hace automático, ¿sí? Entonces aquí Adolfo Cirnes Noguero no ha entregado nada. Sí, entonces aquí no hay excusa de que yo entregué cosas y no me las tomaron en cuenta, ¿sí? Ahí está todo registrado. Así es que no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y ya los que vayan a presentar, o los que nunca han asistido a clase, o han asistido 2 veces a clase, ¿sí? Pues ya ellos se presentan en el examen general de conocimientos, ¿sí? Entonces en el examen general de conocimientos, pues es lo mismo. Un examen donde evaluamos todo al mismo tiempo, y tiene el peso del 85%, y un proyecto que va a tener el peso del 15%, ¿sí? Entonces, dice, esta modalidad puede ser presentada por cualquier alumno que se inscriba a la certificación, cualquier persona puede presentarla. Y aquí tenemos la bibliografía de todos los libros que ya les he pasado, ¿sí? Ya se los pasé en español, ¿sí? Este libro, también se los pasé, pero al que yo les pasé lo tengo en inglés, ¿sí? Y este está en español, bueno, ya cuando uno lo tiene en físico, pues existe en español, también existe en español este libro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo esto ya está en certificación, ¿sí? Todo esto de cómo se les esté evaluando, se les va a evaluar.
Ujú. Entonces, para el día de mañana, ¿sí? Es el examen. Todos deben de tener activada su cámara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento activen su cámara, digo, todos. Quien no tenga cámara activada para mañana no va a presentar el examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera, con cámara activada, yo puedo aceptar que están presentes, sí, ustedes, y que no hay otra persona ajena al curso que les esté ayudando o resolviendo el examen, ¿sí? Cámara activada todos. ¿Quién está al lado de Alpizar? ¿Quién falta aquí abajo? Carlos Ortiz, Luis Santiago José, Julio Alberto M.E., Adrián Cervantes, Vicente Flores. Maestro, yo sí la tengo activada. De hecho, me acaba de... Ahí ya estoy. Los demás, Ya no tengo cámara en mi computadora, profe. Ya me conectaría mañana en mi celular. bueno, eso comenté. Quien no tenga Vicente Flores H, Vicente Flores H. Oye, profe. Ay, ¿me oye, profe? Sí, Es que me quiero activar el micrófono y la cámara, pero no me dice, me la bloqueó automáticamente aquí. Pero espéreme, no me deje me reinicio esto. yo te avisé hace un mes que iniciamos el curso. Sí, les avisé que el día del examen es con cámara. ¿Por qué? Porque con la cámara vamos a apuntar hacia su cuaderno. ¿Sí? Entonces ustedes resuelven los ejercicios en el cuaderno, luego lo escanean en PDF y me lo envían. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí. Entonces, para que no haya sorpresas para mañana, quien no tenga cámara activada, pues no lo puede evaluar. ¿Sí? Ok, maestro. Bueno, entonces ya apáguenlas y empezamos ya con el siguiente tema, que es teoremas de circuitos. A ver, todos abran sus apuntes aquí en esa parte.
Bueno, entonces, a ver, ¿ya todos estamos aquí? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces, profe. teoremas de circuitos, ¿sí? Teoremas de circuitos. Entonces, esto ya es para el siguiente examen. Dice, muchos circuitos eléctricos son complicados, sin embargo, el objetivo del ingeniero es reducir su complejidad para analizarlos con facilidad y en forma correcta. El objetivo de los teoremas es la reducción de circuitos complejos a formas más sencillas. Entonces, aquí habíamos visto lo que es superposición, ¿sí? Vamos a verlas ya de una manera más precisa, ¿sí? Y empezamos con linealidad. Dice, es la propiedad de un elemento describiendo la relación lineal entre causa y efecto, ¿sí? Esta propiedad es una combinación de las propiedades de homogeneidad, escalamiento y aditividad, ¿sí? Homogeneidad requiere que si la entrada, también llamada la excitación, es multiplicada por una constante, entonces la salida, que es la respuesta, es multiplicada por la misma constante. Ya habíamos hecho algún ejemplo de esto, ¿sí? Para un resistor tenemos que voltaje es igual a corriente por R, ¿sí? Si I es multiplicada por K, entonces esa constante se transfiere a la salida, ¿sí? Bueno, aditividad requiere que la respuesta de la suma de las entradas sea la suma de las respuestas de cada entrada aplicada individualmente, ¿sí? Recuerden que aquí estamos hablando de circuitos lineales. Circuitos lineales. Entonces, yo voy a tener un voltaje V1 a una excitación I1 y un voltaje V2 a una excitación I2, ¿sí? Y si aplicamos por separado, digo, si aplicamos de manera conjunta I1 más I2 al mismo tiempo, pues vamos a tener el voltaje total, ¿sí? Que sería I1 por R más I2 por R es igual a V1 y V2, ¿sí? Bueno. Dice, el resistor es un elemento lineal porque la relación voltaje-corriente satisface la propiedad de homogeneidad y aditividad. Entonces, si yo tengo una entrada X1 y X2, pues me genera una salida Y. Entonces, si un escalar se multiplica por ambas entradas en X1 y en X2, pues ese escalar se transfiere a la salida. Y superposición nos dice que si yo tengo una entrada X1, X2 me genera una Y1, y si tengo una entrada X3 y X4 me genera una Y2. Entonces, si meto todas al mismo tiempo, X1 más X2 y X3 más X4, pues me va a generar al mismo tiempo Y1 y Y2, ¿sí? Bueno, entonces para entender esto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, fíjense. Aquí está el compañero Manuel Martínez Trejo. Manuel, mañana vamos a aplicar examen, ¿sí? Para los que van a presentar, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Manuel Martínez. Bueno, creo que no nos escucha. Entonces, al examen, pues sí pueden entrar 5 minutos antes de que termine la clase, pero pues eso es lo que van a tener de tiempo, ¿sí? Para hacer el examen. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.
Entonces tenemos el voltaje del nodo E, ¿sí? Para comprender lo que es superposición. A ver, fíjense. Tengo una fuente de voltaje de laboratorio aquí y tengo una fuente de corriente de laboratorio aquí. Tengo dos resistores. De acuerdo a ustedes, a ver, alguien que me responda, ¿qué fuente tendría más peso para que circule corriente por el circuito? Recuerden que primero tiene que circular corriente y luego ya se genera el voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente es el flujo de cargas. Si no hay un flujo de cargas en una trayectoria cerrada, pues no se puede generar un voltaje como tal, ¿sí? Entonces, a ver, aquí, basados en lo que ustedes dicen o piensan, ¿qué fuente tendría más peso? ¿La de corriente o la de voltaje para que se generen I1 e I2? ¿Cuál fuente? La de corriente. La de corriente. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Yo también opino que la de corriente, profesor. Bueno, entonces vamos a comprobar eso, ¿sí? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, lo que nos dice superposición, sí, es, vamos a analizar qué efecto tiene cada una de las fuentes por separado, ¿sí? Es decir, cómo afecta esta fuente de voltaje primero a todo el circuito, ¿sí? Eliminando esta fuente de corriente. Y luego, cómo afecta esta fuente de corriente al circuito eliminando esta fuente de voltaje. Y vamos a ver quién tiene más peso, si es que es así. Bueno, entonces, a ver, aquí qué estamos haciendo. Bueno, aquí no dice nada. Bueno. No, es que es esto. Bueno. Aquí por el método tradicional, a ver. Ahorita vemos superposición. Aquí, en esta parte, ¿sí? Viene la solución por el método tradicional. Entonces yo tengo, a ver, déjenme. Yo tengo aquí el nodo E, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces estamos aplicando aquí una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo E. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo hago mi nodo. Sale la corriente I1. Sale la corriente I2 y entra la corriente I. ¿Sí? Bueno, entonces de allí, pues ya nada más es como siempre le hemos hecho, expresar una corriente como un potencial mayor menos un potencial menor entre el valor de la resistencia, ¿sí? Recuerden que la corriente para un elemento pasivo como el resistor va a circular de un potencial mayor a un potencial menor, ¿sí? Bueno, entonces aquí el nodo E, pues es un voltaje, ¿sí? O sea, yo le puedo poner este voltaje desde este punto a tierra, le puedo poner E o le puedo poner BE o el nombre que yo quiera, ¿sí? Entonces, al ser un nodo, y al ser un nodo, pues ya es un punto de medición de voltaje de este punto hasta tierra, ¿sí? Aunque yo no le ponga BE o le ponga BA o BX, le puedo poner cualquier nombre. Lo único que tengo que tener en mente es que es un punto de medición de voltaje o voltaje de nodo, ¿sí? Bueno.
Entonces tenemos que I1 aquí está, ¿sí? Entonces si tenemos I1, aquí tenemos más, aquí tenemos menos. El voltaje en este nodo, ¿cuánto vale? Ah, pues vale el voltaje B, que es el de la fuente. Entonces tenemos para la corriente I1E menos B entre R1, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Y la corriente I2, potencial mayor es E, potencial menor es 0. Aquí está el potencial de tierra entre R2 y eso es igual a I, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos álgebra. Entonces tenemos que ese factor común multiplica 1 por R1 más 1 por R2 por E menos 1 por R1 por B es igual a I, ¿sí? Entonces de allí, ¿qué es lo que tenemos? Pues nada más estamos reacomodando. Ese término que es menos lo pasamos al otro extremo y es, bueno, se vuelve positivo, ¿sí? Y aquí tenemos, si nos damos cuenta, aquí tenemos una ecuación en función de la fuente B y de la fuente I, si nos damos cuenta. ¿Sí? Esta V representa el voltaje de esta fuente y la I representa la corriente de esta fuente. Entonces ya tenemos, ¿sí? Una ecuación en función de B y de I. ¿Queda claro? Esta es la misma que esta. Ahora, si yo quiero encontrar el voltaje del nodo E, que es este, ¿sí? Pues únicamente pues hago álgebra otra vez. Entonces paso todo esto que está multiplicando la E, la paso al otro extremo. Y lo que me queda es esto. Y esta es la ecuación que a mí me interesa, ¿sí? Ahí está. Estoy encontrando el voltaje de nodo E, ¿sí? Entonces el voltaje de nodo E me permite ver de qué manera afecta la fuente B y de qué manera afecta la fuente I para encontrar ese voltaje de nodo. ¿Sí? Y posteriormente, pues al encontrar el voltaje de nodo, yo ya puedo encontrar las corrientes I1 e I2. ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna duda de esta ecuación? A ver. No, profe. Todo está muy sencillo, ¿sí? O sea, esto es álgebra nada más. Todo esto ya nada más aplicamos álgebra para pasarla de este lado. Para dejar solita la E. Bueno, ¿alguna duda? ¿No? Entonces, E representa el voltaje de nodo, ¿sí? El voltaje de nodo aquí. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, entonces esto es por el método tradicional. Ahora por el método de superposición, ¿qué es lo que me dice superposición? Superposición me dice que si yo quiero encontrar el voltaje, por ejemplo, igualmente el voltaje E, pues voy a ver de qué manera afecta esta fuente para encontrar este voltaje y después de qué manera afecta esta fuente para encontrar también este voltaje, ¿sí? Bueno. Entonces tenemos principio de superposición. Establece que el voltaje o corriente a través de un elemento en un circuito lineal, ¿sí? A fuerza tiene que ser lineal, es la suma algebraica de los voltajes o corrientes a través de elementos debido a cada fuente independiente actuando sola. Entonces volvemos al circuito anterior, ¿sí? Que es este. El original es este. Entonces voy a anular el efecto de esta fuente de corriente. ¿Cómo anulo el efecto? Anular el efecto de una fuente de corriente es decir que la fuente tenga un valor de 0, ¿sí? Entonces, yo quiero que esta I valga 0 amperes, ¿sí?
Entonces, una corriente de 0 amperes es esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero que circule la corriente de este punto a este punto, pues ya no va a poder circular, ¿sí? ¿Por qué no va a poder circular? Porque está abierto el circuito aquí, está abierto. Entonces, pues los electrones no pueden brincar, ¿verdad? No pueden brincar de este punto a este punto. Ellos tienen que tener una trayectoria cerrada para poder cruzar. Entonces, cuando decimos de anular el efecto de una fuente de corriente para que sea igual a 0, sustituimos esa fuente de corriente por un circuito abierto. Es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues ya nada más me queda este arreglo del circuito original, ¿sí? Los tengo R1 y R2. Entonces, ¿qué es lo que quiero encontrar? Pues el voltaje E. Aquí le llamo E1 porque es un voltaje parcial, ¿sí? Aquí le llamo E porque es el voltaje total, ¿sí? Ya con las dos fuentes actuando de manera conjunta. Aquí estoy E1, un voltaje parcial. Entonces, E1, pues es el voltaje en R2, pues nada más aplico divisor de tensión o divisor de voltaje. ¿Dónde quiero encontrar el voltaje en R2? Entonces, R2 por el voltaje de alimentación que es B, entre R1 más R2, pues porque estas dos están en serie. Esto pues no tiene nada que ver ahorita, ¿sí? Son dos cablecitos nada más que andan ahí volando. Bueno, entonces, recuerden que, bueno, aquí por el circuito, no me falta ponerle su tierra. Y ahora anulando la fuente de voltaje. Ahora si yo quiero que el voltaje sea 0, pues para que yo diga que un voltaje, o sea, es decir, una fuente de voltaje es igual a 0, pues hago un cortocircuito. Entonces eso me representa anular el efecto de una fuente de voltaje con un cortocircuito. Entonces si es un cortocircuito, pues ya me queda este circuito de aquí. Esta R1 quedaría en paralelo con R2. Y aquí yo tengo E2, ¿sí? Mi voltaje de nodo parcial 2, calculado con respecto a I. Entonces aplico el divisor de corriente. Entonces, ¿dónde quiero encontrar la corriente? En I2. Entonces multiplico la corriente que se encuentra, digo, la resistencia que se encuentra enfrente por la corriente total que es I entre R1 más R2. ¿Sí? Pero ¿sí? Es igual a R2 por I2, ¿sí? Es el voltaje de nodo de aquí. Ahí está. Entonces el voltaje E2, pues es el voltaje en R2. Para encontrar el voltaje en R2, pues de acuerdo a la ley de Ohm, pues necesito R2 por I2, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces ya tengo E2. Y E2, aquí nada más hay que completarle así, 2. Es igual a R2 por I2. I2 es todo esto, entonces multiplico R2 por todo lo que era I2 y ya tengo esto de acá. Y ya. Entonces realizo la suma, ahora sí la suma parcial, porque E1 es el voltaje debido a la fuente de voltaje y E2 es el voltaje debido a la fuente de corriente. Entonces, de acuerdo a superposición, yo puedo aplicar cada una de las excitaciones o fuentes de alimentación por separado y al final sumar el efecto, que es sumar E1 más E2, ¿sí? Entonces, pues yo obtengo que esta ecuación, ¿sí? Aplicando superposición, pues es la misma que esta ecuación, resolviéndola por el método tradicional. ¿Sí? Bueno, en este ejercicio, ¿sí? Parecería que no tiene aplicación, ¿sí? Relevante lo que es superposición. Este ejercicio es muy sencillo. Y en ejercicios más elaborados, sí, ahí es cuando ya vemos el potencial de superposición, ¿sí?
Este ejercicio únicamente es para comprobar, ¿sí? De manera tan sencilla, ¿sí?, que yo obtengo la misma ecuación, ¿sí? Si yo lo resuelvo por el método tradicional, yo obtengo la misma ecuación que si yo aplico superposición, ¿sí? Esto es para entender superposición. Aplicar cada una de las fuentes por separado. Primero aplico el efecto de esta fuente y luego aplico el efecto de esta fuente. Con superposiciones, anulo la otra fuente, anulo el efecto de la otra fuente, ya lo anulé. Y luego aplico la otra fuente y anulo el efecto de la otra fuente, ¿sí? Todas las fuentes independientes únicamente, ¿sí? Porque hay fuentes dependientes que son las que ya hemos visto, ¿sí? Las fuentes controladas. Entonces esas no se anulan en un análisis, esas siguen funcionando. Lo único que anulamos son el efecto de las fuentes de corriente y de voltaje independientes. ¿Sí? ¿Me explico o no? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, no hay dudas, entonces es muy sencillo aplicar superposición. Una fuente de corriente, hacemos un circuito abierto. Y una fuente de voltaje, hacemos un cortocircuito. Con eso decimos que su voltaje es igual a 0 y con eso decimos que su corriente es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, aquí en este ejercicio nos dice rápidamente encontrar el voltaje B0, que es el voltaje de la resistencia de 4 ohms, cuando la fuente de alimentación, que es esta, vale 15 y luego vale 30, ¿sí? Entonces encontramos que si I vale 15, ¿sí? Pues sí, 0, aquí nada más aplicamos divisor de corriente. ¿Sí? Para encontrar I0, pues I0 es la corriente que circula de aquí hasta acá, o sea, circulan esas dos resistencias. ¿Sí? Entonces yo puedo sumar ambas resistencias, porque en realidad lo que yo quiero encontrar para empezar es I0. Entonces no hay problema si yo la sumo y me quedaría un circuito con dos resistencias en paralelo, una de 2 ohms y la suma de esas dos me daría 10 ohms. ¿Todo donde quiero encontrar la corriente? Pues en la resistencia de 10 ohms, que es la suma de esos dos, ¿sí? Bueno, entonces, de acuerdo al divisor de corriente, agarro el resistor que se encuentra enfrente, que es el de 2, lo multiplico por la corriente de entrada general y lo divido entre la suma de ambas, 2 más 10, ¿sí? Ya me da 2.5 amperes. Entonces, ahora sí, B0 pues nada más es multiplicar 4 por I0, ya me da 10 volts. Entonces, ¿cuál es el voltaje de B0? Ahora sí, IS lo aumentamos a 30. Pues como el factor, el escalar, ¿sí? ¿De cuánto es el escalar? Pues es de, aquí es igual a 2, ¿sí? Entonces 2 por 15 me da 30. Entonces ese escalar se transfiere a la salida. Entonces el nuevo B0 será igual a 2 veces 10, ¿sí? Que son esos 20 volts que está ahí. Y ya, así de sencillo es aplicar esta propiedad. Sí, de homogeneidad. ¿Queda claro? Entonces eso nada más se aplica a circuitos lineales, como hemos visto. Entonces aquí superposición. Entonces ya de manera más general, ¿sí?
Una fuente independiente, ¿sí? Siempre las fuentes independientes son estas. Por ejemplo, 10 volts. O esta que dice 1 miliampere, ¿sí? Entonces aquí dice, considera una fuente independiente a la vez y anular el efecto de las demás fuentes. Pueden haber 4 o 5 fuentes, las que sean, ¿sí? Entonces nada más es una a la vez y todas las demás se anulan, anulamos sus efectos, ¿sí? Entonces dice, esto implica reemplazar cada fuente de voltaje por 0 volts o cortocircuito y cada fuente de corriente por 0 amperes o circuito abierto. Dice, las fuentes dependientes se dejan intactas porque esas son controladas por variables del circuito, ¿sí? Bueno, lo que yo no anulo en el efecto son estas fuentes. Cuando yo tengo, por ejemplo, que dice 5 veces I, 5 veces I, X, estas no las anulo, estas siguen funcionando en el circuito. ¿Por qué? Porque estas, como no me proporcionan energía, ¿sí? Estas van a funcionar hasta que, pues hasta que tomen corriente de alguna parte del circuito, en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso estas no se anulan, ni las que son de voltaje, ni las que son de corriente, estas siempre se quedan así. ¿Estamos de acuerdo? Estas no se anulan. Estas fuentes dependientes, que dice 5ix o 5bx o lo que digan, ¿sí? Esas no se anulan del análisis del circuito. Las únicas que se van anulando una por una son las independientes. Estas que generan totalmente energía, ¿sí? Bueno, entonces aquí dice usted la superposición para encontrar Ix en el siguiente circuito. ¿Sí? Entonces yo tengo una fuente de corriente independiente, una fuente de corriente independiente y una fuente de voltaje controlada por corriente independiente, dependiente, ¿sí? Entonces ese es el escenario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero dice, elimina el efecto de F1. F1 es esta de 6 amperes. Si yo elimino el efecto, aquí hago un circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Este circuito así, ahora. Entonces, este circuito es el que yo tengo que resolver. ¿Queda claro? Ese circuito es el que yo tengo que resolver. Bueno, entonces, aquí es donde yo ya aplico lo que yo quiera. Corriente circulante de malla, voltaje de nodos. O únicamente a lo mejor se puede resolver por divisor de tensión, divisor de corriente, o nada más aplicando ley de Ohm, no sé. Entonces ustedes, bueno, pues ya vimos esas formas de utilizar voltaje de nodo y corriente circulante de malla, pues ya ustedes tienen que decidir cómo lo resuelven. Tienen que aprender a visualizar este circuito, cómo lo puedo resolver de una manera más rápida, si por voltaje de nodos o por corriente circulante de malla, o por aplicar ambas al mismo tiempo, no sé. Entonces aquí, bueno, aquí lo que vemos es que yo puedo aplicar un nodo aquí, ¿sí? Y aquí tendría identificado una corriente que es IX, otra corriente que es 4 y otra corriente que llamaría I1. O también puede ser, se aplican una supermalla aquí, también podría ser. Porque una supermalla, porque hay una fuente de corriente entre dos mallas. Bueno, entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo I, ¿sí? Yo tendría menos 4, que es este valor. Sale la corriente I1 y sale la corriente IX. ¿Sí? Bueno. Y también aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 1. Entonces, si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff, tendría Bx
A ver, pongan atención aquí. Bx es el voltaje en 8 ohms, ¿sí? Como está en paralelo con esta fuente de corriente, pues también aquí es más o menos y también se llama Bx, ¿sí? Porque están en paralelo, comparten. Si están en paralelo, tienen el mismo voltaje, ambos elementos, ¿sí? Entonces, si yo hago una ley de voltajes de Kirchhoff en esa trayectoria, aquí, ¿sí? Pues lo que estoy viendo, a ver, esta flechita, ¿sí? Aquí sería más o menos, porque así circula la corriente que, bueno, que viene. Entonces tiene que ser más o menos forzosamente. Entonces, si yo veo la flechita, aquí está para hacer la suma, tendría más Bx, que es este. Luego más 4 veces Ix. Y menos, porque la flechita entra para terminar menos 2 veces, sería 2 por Ix. Y eso es igual a 0. Entonces de ahí tengo Bx más 2Ix es igual a 0. Y luego, dice, ¿sí? I1 es igual a Bx entre 8. ¿Dónde está I1? Ah, bueno, pues I1 es la corriente que circula por aquí. Entonces, I1, potencial mayor, ¿cuál es? Ah, pues es Bx. Potencial menor es 0, que es el de aquí. Entre 8. ¿Queda claro? Y de 2 tenemos, ¿sí? Que Bx es igual a menos 2 veces Ix. ¿Sí? Aquí. Esa surge de aquí, no del circuito. Observándola como en el caso anterior, no. Hay que observar esta de aquí. Bx es igual a menos 2 veces Ix. Entonces tenemos Bx, ¿sí? Entre 8 es igual a I1. Esto lo ponemos aquí, ¿sí? Más Ix, y eso es igual a 4. Estamos agarrando esta ecuación 1. Entonces de 1 tenemos. Entonces ya llegamos a Bx entre 8 más Ix es igual a 4. Ahora, sustituyendo el valor de Bx, ¿sí? Que tenemos aquí, lo sustituimos aquí en esta ecuación. Pues yo tengo menos 2Ix entre 8 más Ix es igual a 4. Y ya pues nada más es hacer álgebra y tenemos que Ix es igual a 16 tercios de amper. Aquí. Entonces es un resultado parcial de la corriente Ix. Ahora dice, eliminamos el efecto de la siguiente fuente, que es F2. ¿Sí? Recuerden que lo que queremos encontrar es Ix, aquí está. Entonces este es un resultado parcial. Ahora vamos a eliminar el otro efecto de la otra fuente. Y ahora nos queda la de 6 amperes y nos queda este circuito. Entonces hacemos algo similar. Dice nodo I, aquí está el nodo I. Menos 6 porque está entrando, sale I2 y sale Ix, ¿sí? Hacemos lo mismo, aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 1. Tengo más Bx más 4Ix. Aquí recuerden que es más menos, entonces da
flechita entre voltear menos 2 veces y x, que es esto de acá. ¿Sí? Y ya nos queda bx más 2x es igual a 0. Entonces otra vez volvemos a observar, sí, y tenemos que I2 es igual a bx sobre 8. Aquí, I2 bx sobre 8. Y de 2, como hicimos en el caso anterior, de esta surge esta, ¿sí? X es igual a menos 2 y x sustituimos como la vez anterior. Y de allí pues ya tengo otro resultado parcial, que es este. Entonces, si x en total es sumar los dos resultados parciales, 16 tercios más 8 es igual a 40 tercios de ampere. Y esto sería el resultado final, ¿sí? Aquí, si nosotros quisiéramos resolver este circuito, ¿sí? Por el método tradicional, pues hay varias formas, ¿no? Puede ser voltaje de nodos o corriente circulante de malla. Y ya. ¿Alguna duda o pregunta de ese circuito? No, profe. Bueno. Entonces, así es la manera de aplicar superposición, ¿sí? Bueno, es ese mismo circuito ahora aplicando nodos y mallas. Entonces esto, bueno, pues ya está, ustedes ya lo checan allí en su casa, ¿sí? Aquí está aplicando un supernodo. Y vemos que y X pues me lleva el mismo resultado. ¿Sí? Aquí es el 40 tercios de ampere. Es el de acá. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que identificamos nodos, ¿no? Vamos a explicárselos rápidamente. Este es un nodo. Este es otro nodo. Este podría ser otros nodos, sí, pero como hay una fuente de voltaje entre dos nodos, pues todo esto se hace un supernodo, que es lo que me está diciendo aquí. Entonces, en ese supernodo que tenemos, pues si yo lo veo así, entra IX, que es esta de acá, salen 6, salen 4 y entra I. Es lo que estamos viendo allí y ya. Así de sencillo. Entonces nada más es poner menos IX, menos 1, más 6, más 4, y ya nos queda I es igual a BX entre 8. Ahora, ¿qué más vemos del circuito? Bueno. Que tenemos una malla también, pues llamada M1. Sobre esa malla, ¿qué es lo que me involucra? Bueno. Pues me involucra BX, ¿sí? Me involucra 4 y X, me involucra 2 y X. A ver. ¿Esto sí quedó claro? ¿Esto de acá? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Y espero que... Sí, bueno. Aquí únicamente estamos haciendo lo siguiente, ¿sí? Aquí, como en el caso anterior. Y es igual. Y potencial mayor, ¿cuál es? Pues es Bx, ¿sí? Recuerden que de aquí se llama Bx, aquí es tierra, que es 0. Entonces, potencial mayor, Bx menos 0 entre 8, eso sí. Entonces, nada más estoy sustituyendo eso aquí, en la ecuación 1. Tenemos menos ix menos y, pero y es igual a Bx entre 8 es igual a menos 10. Y ya me queda esta ecuación. Ya, hasta ahí no hay problema, ¿sí? Ahora,
Lo siguiente es aplicar una malla en una trayectoria cerrada. Recuerden, una trayectoria cerrada, a ver, es esta o es esta, ¿sí? O también puede ser una trayectoria cerrada toda la periferia. Alguna vez se los comenté, ¿sí? Esto. Eso también es una trayectoria cerrada, ¿sí? Entonces, en este caso, eso es lo que estamos haciendo para la otra ecuación. ¿Sí? Entonces aquí ya está marcado que este es más, esta terminal es más y esta terminal es menos, porque así circula la corriente y X. Entonces, si yo hago esta trayectoria cerrada, ¿sí? Yo tengo más BX, aquí está. Ujú. Luego más 4 veces IX y luego menos 2, porque aquí está la flecha, y como voy sumando, pues entra por terminal negativa, menos 2 veces IX, ¿sí? Y de allí, pues ya tengo que BX es igual a menos 2IX. Ujú. Entonces dice, sustituimos 3, que es esta última ecuación, en 2, que es la de allá arriba. Entonces, menos IX menos Bx entre 8, pero Bx vale menos 2 veces X entre 8. Y eso es igual a 10, a menos 10. Y ya me queda que menos 6X es igual a los 80 y X es igual a esto y pues ya. Llegamos al mismo resultado, ¿sí? Entonces aquí pues ya comprobamos lo que hicimos en superposición, ¿sí? Y llegamos al resultado 40 tercios y 40 tercios. Bueno, entonces aquí ya viene otro ejercicio, ¿sí? También es superposición. Y ese ya lo checan en casa. Aquí está otra vez superposición. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, ¿cómo aplicamos superposición para los circuitos? Vamos a hacerlo rápidamente y nada más para comprobar resultados, ¿sí? A ver, 1, 2. Son dos fuentes independientes, una fuente dependiente, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer en el microcard y ahorita nada más checan. Así, es tierra. Entonces, al ser dos fuentes independientes, tenemos dos resultados parciales. Este es el primer resultado parcial. Y ¿cuál es el siguiente? Y este es el otro resultado parcial. Este ya es el voltaje total. Este ya es el total. Este ya es este. ¿Sí? Entonces en el microcap, pues nada más lo único que tienen que hacer es agarro una fuente. Y este no son. Una fuente de voltaje que es esta, ¿sí? Esa fuente vale 10 volts. Pues ya nada más aquí le pongo el known, DC 10.
hace 0. Y le damos OK. Entonces de aquí, nada más para que sea más grande, aprieto aquí. ¿Sí? Entonces esta la agarré de aquí. Sí, porque es de corriente directa, nada más es lo que necesito. Le doble clic, le ponemos en none, damos un valor 10 y ya. ¿Qué más tenemos? Una resistencia, otra resistencia de 20 de 4. Entonces resistencia la agarro aquí. Le pongo 20. Una de 4, ¿sí? Y ya, le damos escape. A esta le damos control R para que se voltee. Y ya se volteó. Se rotó. ¿Qué más tenemos? Una fuente de corriente independiente. Entonces, fuente de corriente. Y está. Su valor es de 2. Pues aquí también damos en none. Y nada más le ponemos 2. Y le ponemos 0. Pero esa fuente, le damos con un clic botón derecho, rotar, la queremos así. Le pongo la rejilla si quiero, para que las vea alineadas, para que desaparezca todo esto de aquí si es que yo quiero que no se vea. Aquí en Show, lo deselecciono y ya. Ya me queda el nombre de la fuente. Y una fuente de corriente controlada por voltaje. Una fuente dependiente. Entonces nos vamos a fuentes dependientes. Que es en esta. Fuente de corriente controlada por voltaje, que sería esta. ¿Y qué valor tiene? 0.1, ¿sí? 0.1. Le ponemos 0.1 y ya. Y está para donde estamos botando por arriba. Botón clic derecho, rotamos. Y ya, tenemos los elementos. Nos agarramos el cable, unimos aquí, unimos aquí. ¿Sí? Ya tenemos todo, 22.1. Entonces dice que el voltaje lo voy a agarrar de, bueno, fíjense, el voltaje lo está agarrando de Vx, pero Vx es, si nos damos cuenta, todo esto es el mismo nodo, todo esto es el mismo nodo. Entonces Vx lo está agarrando en ese punto con respecto a tierra, ¿sí? Entonces aquí no hay problema, nada más. Bueno, aquí hay que ver si está agarrando Vx, este es más y este es menos, ¿sí? Entonces lo tiene que agarrar el forzo. Él no lo va a agarrar de aquí, este más es el punto
ahora sí, de donde está el signo más de la fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, tanto como puedo llevarme este hasta acá, ¿sí? Y el siguiente punto, pues a tierra. Así sí es como yo lo quiero ver. Así puede quedar, ¿sí? O puedo hacer los dos cablecitos como hemos hecho antes, ¿sí? Cablecito 1, cablecito 2, ¿sí? ¿Sí? Así. Entonces, esa es la terminal A que hemos nombrado. Esta terminal A es esta. Esta es la terminal B. Esta es la terminal B. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tengo ahí las dos terminales, A y B. Entonces, ¿qué es lo que quiero calcular? Ah, bueno. Queremos encontrar el voltaje del nodo BX, que es el de acá. Entonces nos tiene que dar ese voltaje 12.5 volts, ahorita lo vemos. Entonces, poniendo a funcionar todo el circuito, análisis Dynamic DC, ¿sí? Y aquí está ya, ¿sí? 12.5 volts. ¿Estamos de acuerdo? Es el voltaje de este nodo. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí estamos viendo aquí este nodo A, recuerden que va conectado aquí, por eso nos dice que aquí en el nodo A, que es esta parte, también hay 12.5 volts desde este punto, ¿sí? Que es el mismo punto de acá. Entonces ya tenemos los 12.5. Ahora, por separado, ¿sí? Por separado, es decir, anulando cada uno de los efectos. Primero vamos a anular el efecto ¿de quién? De la fuente de corriente para que nos dé 5 medios de volts, que serían 2.5 volts. Entonces, si yo anulo el efecto de esta fuente no, ¿cuál estamos anulando? Sí, el de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces aquí en lugar de ponerle 2, ahora le ponemos 0. Ahora le ponemos 0. Y ya está, 2.5, que es este 2.5 de aquí. ¿Dónde estamos? El de acá. Entonces aquí ya está comprobado. Aquí están sus 2.5 volts. Aquí está. Entonces cuando este vale 0, el voltaje en el nodo BX vale 2.5. ¿Sí? Ahora lo regresamos a 2. Que es el que tenía. Ahora anulamos el efecto de la fuente de voltaje. Ahora le ponemos 0 a esta y nos tiene que dar 10 volts en BX, ¿sí? Pues anulando ese efecto, este de aquí, si le ponemos 0, nos tiene que dar 10. Aquí están los 10, ¿ya vieron? Entonces así ya es la manera de comprobar cómo afecta cada una de las fuentes por separado. Y ya, está comprobado todo. ¿Dudas? ¿No hay dudas de nada? No, al parecer, profe. Bueno, entonces, hoy estamos a 6 de marzo. Pizar. Presente, profe. Que se moviliza.
Ahí está el Pizarro, ahí está. Ávila, Misael, Presente. Raúl Cano, Adrián Cervantes, Adolfo Cirnes, Presente. Adán Cruz, Presente. Vicente Flores, Presente. García Pérez, Presente. Ingrid Islas, Presente, profe. José David López, Presente, profe. Edwin Martínez, Presente, profe. Manuel Martínez, Presente, profe. Julio Alberto Mesa, Presente. Mitzio Ortiz, Presente, profe. ¿no? José Quiroz, César Reyes, ¿no? José Rodríguez, Presente, profesor. Guadalupe Roldán, Ángel Romero, Presente, profe. Guadalupe Roldán. Presente, profe. Miguel Ángel. Ángel Romero, ¿no? Presente. Sánchez Farías, Presente. Tapia Sandra, Presente. Luis Santiago, Presente. y Cruz Maldonado. Bueno. Entonces, mañana a las 10 hacemos el examen, ¿sí? 10 en punto. Recuerden que damos 15 minutos para entrar. Quien no llegue a los 15 minutos, ya no toque la puerta, ¿sí? Bueno, nos vemos mañana. Sí. Nos vemos. Ok, profesor. Buen día. Ok, profe. Buen día. Nos vemos.